Buenos días, soy el maestro Gerardo Diosdado Maldonado. En esta ocasión vamos a tratar un tema de suma relevancia sobre los derechos de las personas con discapacidad. Como preámbulo vamos a hacer el análisis de la Convención de los Derechos sobre las Personas con Discapacidad. La Convención de los Derechos sobre las Personas con Discapacidad fue adoptada en el año 2006 en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para ponerse a la firma el 30 de marzo de 2007. México es parte contratante de este pacto internacional a partir del 30 de mayo de 2017. Con la contratación de este pacto internacional, México asume obligaciones de suma importancia para la tutela y protección de las personas con algún rango de discapacidad. Cabe hacer referencia a que esta convención ha sido firmada por 147 estados, de los cuales 96 se han sumado a ella. Con la adopción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se da un auge nuevo en el sistema del jurídico mexicano. ¿Qué implica este nuevo auge? Que se tutelan de forma amplia los derechos de las personas que tienen algún rango de discapacidad. Nos percatamos que México tardó bastantes años en tomar las primeras medidas para adoptar esta convención y ser tutelar de los derechos de las personas que presentan algún rango de discapacidad. Implica con ello que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a partir de este año de 2001, ha hecho la declaración mediante jurisprudencia formal de la inconstitucionalidad del estado de interdicción. ¿En qué impacta esta declaración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la declaración del estado de inconstitucionalidad del estado de interdicción? En que cambian muchos aspectos jurídicos esenciales sobre las personas que tienen algún rango de discapacidad. Se modifica la amplitud que tenía la figura de la patria potestad, se eliminan las figuras de la tutela, se elimina la concepción de la protección que se tenía hacia las personas con discapacidad para traspolarla a un rango de representación. Deja de ser el marco jurídico de carácter proteccionista para convertirlo en un rango más amplio. Es decir, la eliminación de la tutela se convierte en una figura de nueva creación adoptada por la Convención de las Personas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para convertirse en una figura asistencial. Surge en este sentido la figura del salvaguardia. Esta salvaguardia tiene funciones distintas al de la tutela, no suple los intereses de los tutores, no suple su voluntad. La figura del salvaguardia tiene la finalidad de adoptar las medidas o mecanismos necesarios para hacer saber a la persona que tiene algún rango de discapacidad los alcances del querer y entender de las acciones que pueden ser ejercidas por sí mismo. Es decir, ya no se suple la voluntad de la persona con discapacidad, sino simple y sencillamente se le tienen que brindar los mecanismos necesarios para que ella pueda ejercer por sí misma sus derechos. Este es un avance bastante trascendental, muy importante en nuestro Estado mexicano. Recordemos que el Estado mexicano tiene una conducta bastante irregular en la adopción de los tratados internacionales. Generalmente el Estado mexicano pretende llevarlos a cabo advirtiendo la conducta de otros estados que se han sumado a estos pactos. México no tiene la capacidad ni la posibilidad, perdón, me equivoqué el término, no la capacidad, no tiene la voluntad para crear por sí mismo su devenir jurídico. México espera a ver cómo reaccionan otros estados para tratar de traer las figuras que son de suma relevancia y ponerlas
en marcha. Por eso es que la puesta en marcha del tratado sobre los derechos de las personas con incapacidad tardó tanto tiempo para poder se ver ejecutada en el Estado mexicano, lo cual sigue siendo de carácter restrictivo, sobre todo en aspectos administrativos. Nos damos cuenta que aún los sistemas de seguridad social para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad aún siguen requiriendo que se les acredite mediante el procedimiento jurisdiccional correspondiente el estado de incapacidad. Esto es incorrecto porque, de acuerdo al bloque de constitucionalidad, debe de prevalecer primero la Constitución y posteriormente los tratados internacionales, para sobre de ellos construir nuestro devenir y eliminar todos aquellos aspectos que causen algún rango de restricción para las personas o que puedan ser vulnerados sus derechos fundamentales. Por mi parte sería todo. Muchas gracias.